tenemos a nuestro lado a uno de los invitados que queremos entrevistar precisamente porque consideramos que es una empresa innovadora, que es un emprendedor que llama bastante la atención y que además ha tratado un tema de vital importancia. Muy buenas tardes, Jordi Alamán. Jordi Alamán es el creador, por así decirlo, de una empresa llamada Protect Plus. Es una empresa creada a raíz de esa ley de protección de datos surgida allá por el año 1999. Correcto. Y las siguientes modificaciones que produce la ley, nosotros nos hemos adecuado en esa ley y damos el servicio para que la ley se cumpla al 100% en todas las empresas. Jordi, ¿en qué consiste exactamente vuestro proyecto? ¿Qué es a lo que os dedicáis fundamentalmente? Al asesoramiento a las empresas para que cumplan al 100% esa ley. Muchas empresas tienen o creen tener esa protección de datos que es muy sensible y las personas y todas las personas tienen que estar concienciadas de que cualquier acto que tengas con la administración o bien con otra empresa o bien cuando vas sencillamente a un restaurante y te están enfocando en una videocámara, sepas que tienes unos derechos que tienes que ejercer. Y a partir de esos derechos nosotros hemos creado una plataforma en la nube y además un asesoramiento jurídico y un asesoramiento en gestión para que todas las empresas cumplan esa ley. Sin embargo, muchísimas empresas, al menos tengo yo la sensación, corríjame si me equivoco, muchísimas empresas parece que no cumplen esa ley de protección de datos. Evidentemente, es decir, la propia agencia nos indica que el 80% de las empresas, todas las empresas, desde un autónomo a unas grandes multinacionales, no están cumpliendo en España, porque el ámbito lo tenemos en España, no cumplen la ley. El 80%, eso es mucho, eso es muchísimo. Entonces, la gente cuando no se da cuenta de esa ley es cuando tiene un problema, cuando tienen empresarios que se han encontrado que trabajadores o bien otros terceros han manipulado sus datos o están ofreciendo esos datos suyos a otras empresas. ¿Es por desconocimiento prácticamente por lo que no se cumple o es porque no les da la gana, por así decirlo? No, yo no creo que las empresas no lo hagan por no lo hagan. Siempre hay una presión de las instituciones. Si las instituciones presionaran más sobre el cumplimiento de una ley, yo creo que las cumplirían más. Cuando hay una dejadez, cuando hay un relajo de ese tema, las empresas dicen sí, pero con que no he tenido ningún problema no pasa nada. Pero de cada vez la agencia está tratando y está ayudando a todos los que estamos en el sector para poder ejercer esos derechos. Sin embargo, las multas pueden ser importantes. La más leve están calculando en unos 900 euros. Yo muchas veces le digo a mis clientes, digo, es que te pueden cerrar la empresa como cuando no pagas la seguridad social. Y no se dan cuenta, dice, de 600, 1.000 euros es la más grave que han implicado. Y caen todas las instituciones, es decir, ayuntamientos, hospitales, etc. ¿Qué tipo de herramientas necesitáis para dar este servicio? Nosotros es un servicio, con lo cual evidentemente lo que hacemos es una auditoría interna en la que determinamos todos los medios de seguridad que tiene la empresa. Y posteriormente ponemos en la gestión, que es uno de los... Muchos dicen que es un engorro, pero el llevar gestionado todos los procedimientos que conlleva, nosotros le aplicamos un aplicativo en la nube que automáticamente nuestros técnicos con los responsables de la empresa directamente están permanentemente auditándose, con lo cual es fácil cumplir la ley. Sin embargo, en la nube, eso que decimos, sí, ahí hay muchísima información. ¿Cómo se destruye esos documentos que están en la nube? ¿Son peligrosos guardar cosas o documentación en la nube? Toda la tecnología conlleva a que tú encriptas toda la información, solamente el cliente sabe cómo desencriptar esa información y es el responsable último y único de esa información. Nosotros no intervenimos, nada más lo que hacemos es decirle, tu seguridad está en un punto de la nube, en un dominio que tenemos. Jordi, muchísimas gracias por contarnos su proyecto, gracias por aportarnos un poquito más de luz a eso que se llama la Ley de Protección de Datos, que creo que todavía es un poco desconocida, y muchísima suerte en su andadura profesional. Pues muchas gracias por invitarnos, Almudena.